Una vez más aquí saludándoles en el nombre del Señor. Como siempre, pues deseo que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que su gracia y que su misericordia se derrame sobre vosotros, así como lo ha hecho el Señor con nosotros hasta este día. En esta ocasión quisiera citar de memoria un pasaje que encontramos en el capítulo 5, el Evangelio de Marcos. Es la historia de un hombre que se encontraba en condiciones muy desastrosas, se puede decir así. Porque en aquella ocasión, bueno, la palabra del Señor nos dice que el Señor había navegado toda la noche con sus discípulos y pues lo curioso es de que llegó al otro lado de la mar y pero el Señor no fue recibido por una multitud, no fue recibido el Señor en aquella ocasión por una multitud que le haya puesto una alfombra roja para que el Señor bajara de la barca y empezara a caminar. No fue un recibimiento muchas veces como los que en alguna ocasión hemos mirado, ¿verdad? Porque a veces no nos enfocamos en eso, no estamos eh, atentos con una curiosidad morbosa en lo que hace el mundo religioso, pero sí sabemos que a veces el mundo religioso, a veces adorna sus calles, las tapiza de acerrín, eh, con flores de colores. ¿Para qué? Para que un religioso tenga que caminar por esa avenida, ¿verdad? Interrumpen el tráfico. ¿Para qué? Para que ese religioso pueda pueda pasar, pues hacerle un recibimiento. Pero lo que estamos mirando aquí es que el Señor Jesucristo, después de haber navegado toda aquella noche, pues se dice que llegó a la región de los Gadarenos. Y lo curioso es que pues solamente un hombre salió a su encuentro. ¿Para qué? Para darle el recibimiento que el Señor Jesucristo se merecía. Pero ¿en qué condiciones este hombre se dice que estaba desnudo? Era un endemoniado que estaba siendo fatigado por espíritus inmundos, 2000 demonios en su vida, una legión. Todos sabemos que en el ejército romano, pues una legión se componía se integraba de 2000 demonios, o perdón, de 2000 soldados. En este caso, este Gadareno, pues se imaginan ustedes, 2000 espíritus inmundos en su vida que le hacían que este hombre en primera eh, saliera desnudo, teniendo domicilio en los sepulcros, como lo dice el verso 3. Tenía domicilio en los sepulcros, ¿qué más? Y ni aun con cadenas le podía alguien atar, era la condición de este hombre, eran las circunstancias en las cuales este hombre se encontraba. En el verso 4 dice que muchas veces había sido atado con grillos, con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie le podía domar. ¿Qué más? Dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Pero lo curioso de esto es que cuando este hombre vio al Señor Jesús, ¿sí? Como dice el verso 6, dice que corrió y le adoró. Ese hombre lógicamente que pues no le puso una alfombra roja para que el Señor descendiera de la barca y empezara a caminar, no le puso un pasillito así de acerrín con rosas, con figuras, ¿verdad? Sino sencillamente que el recibimiento que este hombre le hizo al Señor es que reconociendo la superioridad, sencillamente lo que hizo es postarse delante de Dios, delante del Señor, porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Y entonces este hombre lo que hizo es adorarlo. Y entonces surge un diálogo aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, el Señor le pregunta, bueno, ¿cómo te llamas? Y aquel espíritu, pues que estaba en la vida de ese hombre, le respondió y le dijo, pues Legión me llamo porque somos muchos. Hemos dicho, ¿verdad?, que el ejército de Roma, en aquel tiempo, el ejército más poderoso del mundo, una legión estaba integrada por 2000 soldados. Y entonces
Podemos imaginar nosotros 2000 espíritus inmundos metidos en la vida de este hombre. Pues lógico que por eso este hombre andaba fuera de sí, desnudo, por las noches dando voces, metiéndose en los sepulcros, cortándose con piedras, dando alaridos. La palabra del Señor nos dice que seguramente las personas de aquel lugar, poniéndose de acuerdo, quisieron amarrarlo con cadenas, con grillos, pero no había un solo poder humano que pudiera detener a este hombre. Bueno, lo curioso es que cuando el Señor Jesucristo llegó a ese lugar, pues aquel hombre salió a su encuentro. Y entonces viene el momento en que el Señor hace libre a este hombre. Y entonces esos demonios que estaban en ese hombre de Gádara, pues dice la palabra que se metieron en los puercos a petición de los espíritus. Y pues el Señor se los permitió, pero fue tanta la reacción que aquellos cerdos, cuando sintieron esos demonios en su ser, pues se dice que se despeñaron, cayeron en la mar y en la mar se ahogaron, curiosamente. Y entonces aquellos hombres, aquellos porqueros, cuando miraron todo aquel suceso, pues quedaron tan impresionados, quedaron tan impactados, que le pidieron al Señor que se fuera de sus contornos, que se fuera de sus lugares. Y yo lo que me atrevo a decir en este pasaje es que el Señor Jesucristo les pudo haber dicho, bueno, ustedes me piden que yo me vaya, pues quiero decirles, yo no vine por ustedes, yo vine exclusivamente por este hombre. He alquilado una barca, he navegado toda la noche, porque yo creo que Dios no juega al azar. El Señor conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Y entonces el Señor, habiendo hecho un viaje, tuvo que sortear, atravesar un mar embravecido para llegar y libertar a una sola persona, que para el Señor en ese tiempo era una pieza clave. ¿Por qué? Porque aquel hombre, después de que había sido libertado por el Señor, cuando este hombre volvió en sí, lo que podemos mirar aquí es que se removieron en su ser sentimientos de amor, sentimientos de, no sé, como que el Señor quería sentirse, o como que este hombre se sentía seguro en la presencia del Señor, que dice que le rogaba que le dejase estar con él. Pero el Señor, sí dice la palabra, que no se lo permitió, sino que le dijo, anda, dice, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces aquel hombre dice que se fue por todo Decápolis, ¿sí?, testificando lo que Dios había hecho en su vida. Lo que podemos mirar aquí es que este hombre recibió un llamamiento, recibió un don, recibió un ministerio, y después de haber estado allá fatigado por el demonio, vino el Señor, lo libertó y depositó en su vida el ministerio de evangelista. ¿Para qué? Para testificar, para proclamar el poder de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Con mucha razón la palabra de Dios nos dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es maravilloso lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Solamente préstate. Seguramente que querrás una experiencia con el Señor. Bueno, no lo podemos poner a prueba, pero estoy seguro que si Dios ha puesto su mirada en ti, no solamente lo hizo allá con aquel hombre, navegar toda una noche, cruzar por el mar embravecido, hizo libre a aquel hombre, pero así como lo hizo allá, su palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él está dispuesto ¿a qué? A usar tu vida. Así es que el Señor Jesucristo te bendiga ahora y siempre. Estaremos en contacto. Dios te bendiga. Amén y amén.